Libro del profeta Isaías, capítulo 43. Y el versículo 19 y 20. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 19 y 20. Dice así la Biblia: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Verso 21 dice: Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Oremos. Padre celestial, una vez más invocamos tu nombre, pedimos que tu Espíritu Santo descienda, oh Señor, y nos dé sabiduría, entendimiento, fe para comprender tu santa y gloriosa palabra. Habla, Señor, a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestra mente, a nuestras conciencias, y guíanos en tu camino. Que tu palabra esta noche corra y sea glorificada y haga aquello para lo cual tú la has enviado. Te necesitamos, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Estaba mirando estas escrituras, y mirando estas escrituras, pues vino a mi mente que la mayoría de personas, cuando hablan de Dios, casi siempre se habla de un Dios que está reflejado en la historia. Amén. La mayoría de personas hablan de un Dios que hizo maravillas en el pasado. En días pasados, hasta hace aproximadamente unos 50 años tal vez, incluso se había perdido la fe y la confianza en la sanidad divina. Las iglesias evangélicas poco hablaban de sanidad divina, y cuando se interrogaba el por qué, cuando se miraban los milagros de la Biblia, de paralíticos que caminaban, de leprosos limpios, de mudos que hablaban, de sordos, de ciegos que recibían la vista, e incluso de muertos resucitados. Entonces se le preguntaba a los teólogos ya de ese tiempo, ¿por qué en el momento no se ven las mismas maravillas, los mismos prodigios y las mismas cosas sobrenaturales? Y entonces los teólogos siempre se salían por la tangente, como se dice, diciendo: no, es que eso era en otro tiempo, eso era en el pasado, eso era en el tiempo apostólico, ahora no, ahora Dios obra de otra manera. Pero afortunadamente Dios, hermano, sabe hacer sus cosas. Él tenía un ministerio prometido en la Biblia, porque todo lo que sucede, hermano, todo lo que sucede, cosa tremenda. La Biblia es un libro relativamente corto. Yo me pongo a mirar que, por ejemplo, una persona que va a estudiar Derecho, eso tiene que estudiar una cantidad de libros y de leyes, y es más, él estudia una cantidad de leyes y a los años las tiene que volver a estudiar, porque ya las leyes de hace 10 años no son las mismas de ahora. Lo mismo pasa con los médicos. Los médicos, ellos se gradúan, han aprendido sus técnicas de cirugía, pero ellos tienen que estar haciendo cursos y tienen que estar haciendo prácticas constantes, porque todos los días hay nuevas cosas, y si ellos no se actualizan, se quedan en el pasado y ya pierden credibilidad. Amén. Pero entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia es una cosa que nunca pasa de moda. Créanme que no existe nadie, dígame bien, no existe nadie que pueda escribir un libro mejor que la Biblia. La Biblia es un libro lleno de misterios. Ella ha sido combatida. Políticos, religiones y científicos se han unido para hacerle la guerra a este libro. Han tratado de acabarlo, porque muchos consideran que la Biblia es un libro nocivo. Para quienes la Biblia representa un peligro. La Biblia sí es un peligro, pero ¿para quiénes? Para los tramposos, para los pícaros, para los gobernantes injustos, para las religiones mentirosas,
la Biblia es un peligro. ¿Por qué las religiones detestan la Biblia? Aunque la tienen, aunque la tienen. La Iglesia Católica le tocó aceptar la Biblia porque se le volvió incontrolable manejar el hecho de que Martín Lutero la pusiera en manos del público. Hasta el tiempo de Martín Lutero la Biblia era un libro escondido. Los únicos que tenían acceso a la Biblia eran los curas, nadie más. La gente del pueblo no podía estudiar la Biblia. Hasta que Martín Lutero la sacó del cajón, la publicó y la puso en las manos de la gente. Y cuando eso sucedió, la Iglesia Católica ya intentó tratar de parar eso. Por eso fue el asunto de la Inquisición. Murieron más de 60 millones de personas. Diga bien, más de 60, esos son los registros que hay ahí superficialmente. Más de 60 millones de personas fueron asesinadas por la Iglesia Católica Romana, tratando de combatir la fe en la palabra de Dios. En este mismo momento hay una cantidad de escritos bíblicos que todavía no han salido a la luz. Los tiene la Iglesia Católica ya guardados en el Vaticano, que los han recogido, persiguiendo reyes, persiguiendo hombres importantes, quemándolos vivos. Les han quitado documentos que ellos mantienen ahora por ahí encerrados bajo llave. No sabemos cuántos misterios tienen escondidos ellos allá. Pero bueno, nosotros no necesitamos más que esta Biblia. Aquí está todo lo que cada mortal necesita saber. Ella es una fuente de riquezas. Cuando usted ve a los hombres, como por ejemplo estos del capítulo 11 de Hebreos, vamos a Hebreos 11. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Hebreos 11 dice, tiene un título. Es un título muy corto. El título de Hebreos 11 es un título muy corto, 2 palabritas y cada una de ellas de una sola sílaba. La fe. Así titula el capítulo. Es el capítulo de la fe. Ahora, a mí me gusta aclarar esto porque esta fe de la que habla la Biblia aquí no es la fe que tiene todo el mundo. Todo el mundo tiene fe. ¿Sí? Hay personas que tienen fe en la mata de sábila. Hay personas que tienen fe en las aguas verdes y rojas que les venden los brujos y los hechiceros allá y que las riegan en el negocio para que les vengan clientes. Eso es fe. Pero no es esa clase de fe de la que habla la Biblia. Hay gente que tiene fe en una herradura, hay gente que tiene fe en una vela prendida, que se les ha quemado la casa a más de uno precisamente por eso. Pero lo que nosotros necesitamos tener encendido es la fe del corazón. Esta fe de la que la Biblia habla aquí es una fe en el dicho de Dios. Es fe en la palabra de Dios. No es fe en una iglesia, no es fe en una religión, no es fe en un líder religioso. No. Entonces la palabra de Dios comienza diciendo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo quiero aclarar algo aquí. La Biblia dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero estas personas que tienen esta fe, esta clase de fe, esas personas sí ven lo que otros no ven. Amén. Cuando la palabra de Dios habla de estos hombres que tienen fe, ellos sí veían lo que otros no veían. Por eso esta fe del capítulo 11 es revelación. Fe en la Biblia es revelación. ¿Qué es revelación? Revelación es mostrar secretos, misterios, cosas escondidas, cosas que nadie más sabe. Por eso todo el evangelio de Cristo, oígame lo que voy a decir, el evangelio de Cristo, el de la Biblia, yo tengo que aclarar eso, porque cuando uno habla de evangelio la gente siempre piensa en los pentecostales, en los testigos de Jehová, en los mormones. No, esos no son evangelios, esas son sectas. Porque es más, evangelios no hay sino uno. Amén. Evangelios no hay sino uno. El apóstol Pablo dice
¿Cuánto dan alabanzas al Señor? Gálatas 1. Ojo a lo que dice el apóstol Pablo aquí. Verso 6. Hay un título ahí, ¿cómo dice? No hay otro evangelio. Amén. Y dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo está regañando a esta iglesia de los Gálatas porque ellos se apartaron de la enseñanza de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Yo quiero que ustedes le pongan sentido a esto, porque esto es bien profundo, pero si usted lo entiende, para usted va a ser una bendición. El apóstol Pablo dice, no que haya otro evangelio, es decir, nadie se puede inventar otro evangelio, no hay manera. Pero sí dice el apóstol Pablo que hay quienes están interesados en pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué es pervertir? Ayúdenme ustedes a entender qué es pervertir. Miren, pervertir es tomar algo original y adulterarlo. Amén. Por ejemplo, una cosa sencilla, por eso es que el apóstol Pedro dice, desead la leche espiritual, no. Por ejemplo, cuando una persona no es capaz de hacer leche, pero sí puede coger la leche de la vaca, añadirle un poquito de agua para que le quede leche. Yo recuerdo cuando yo estaba niño, pues unos muchachos tramposos, ¿no? Y entonces un señor me contrató, un viejito, vivía solo, y él me contrató para que le ayudara a lograr lo que él tenía. Y entonces nosotros nos creamos no, hermano, un vaso de leche para mí era un lujo. Y entonces él compraba la leche, y yo para poderme tomar la leche que él tomaba, yo sacaba un poquito y le completaba la del con agua. Eso es pervertir. Amén. Y entonces, ¿qué hacen estas personas, hermano? Mire, el diablo sabe, dígame bien, el diablo sabe que el evangelio es una bendición. Si alguien sabe que el evangelio es una bendición, es el diablo. Precisamente el propósito del diablo es pervertir esa bendición. Amén. Entonces, ¿qué hacen hoy día la mayoría de religiosos? La mayoría, no todos, casi siempre me dicen, por favor díganme, no todos. Por la radio nos escuchan porque pues yo hablo mucho de los pastores tramposos. Pues que desafortunadamente son más los tramposos que los honrados, ¿no? Y entonces uno tiene que dedicarle más tiempo a los tramposos que a los honrados. Pero sí hay uno que otro honradito por ahí en alguna parte. Eso espero. Entonces, ¿qué hacen ellos? Cogen la palabra de Dios y la adulteran. ¿Cómo la adulteran? Como la gente no estudia la Biblia, la gente le da una pereza estudiar la Biblia. A ellos les parece que este libro es inmenso para leerlo. Cuando, hermano, miren, yo pienso que la primera cartilla de toda persona debería de ser la Biblia. Así desde niño. Uno debería de influenciar a los muchachos para que aprendan a estudiar la Biblia. Entonces, como la gente no estudia la Biblia, vienen religiones. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se meten a su secta y ellos están convencidos que son la super religión del mundo. Y tienen una Biblia adulterada, tienen una Biblia cambiada, tienen una Biblia mocha. Y ellos están convencidos que esas son las sagradas escrituras. Y como son personas que nunca han estudiado la Biblia, los cogieron los testigos de Jehová, vinieron con su librito de dibujo muy bonito, porque son bien bonitos, y tienen unos mensajes muy bonitos. Usted lee la revista Despertar o la revista Atalaya que ellos venden, y usted mira y eso tiene unos artículos bien interesantes. Entonces, detrás de esas cosas bonitas viene el veneno. ¿Cuál es el veneno? O una falsa doctrina. Yo los pongo a ellos
Como ejemplo, porque hasta donde sé es la única secta que se atrevió a adulterar la Biblia. Es la única secta que yo sé que se atrevió a adulterar la Biblia, a cambiarle el sentido a las escrituras. Usted sabe, hermano, que una frase, con cambiarle un signo de puntuación, ya cambia de sentido. Yo he hablado de esto y lo repito ahorita. La Segunda Guerra Mundial, según algún artículo que leí, comenzó porque no se leyó un signo de puntuación. El no leer un punto prendió la Segunda Guerra Mundial. Dicen que los Estados Unidos enviaron una orden a sus tropas diciéndole: diálogo, punto. No arrojen la bomba. En ese tiempo no había medios de comunicación tan sofisticados como los de ahora. En ese tiempo el sistema de comunicación más moderno era el telegrama. ¿Cuántos aquí vieron telegramas alguna vez? Antes la mano que no era el telegrama. Bueno, yo nunca llegué a ver un telegrama, pero yo sé que eso le cobraban a uno por palabras, ¿cierto? Y entonces se reducía el mensaje. Entonces el telegrama decía: diálogo, punto. No arrojen la bomba. Y el que leyó las mismas palabras, pero le cambió de lugar al punto. Diálogo, no, punto. Arrojen la bomba. Y ya las consecuencias las conocemos todos. En una simple oración, hermano, en una simple frase, un punto fue motivo de muerte, de destrucción y de desgracia, de la cual todavía no nos liberamos. La historia está marcada por eso. Ahora estamos hablando de un libro como este. ¿Cuántos puntos se atreven a cambiarle? Por ejemplo, estaba leyendo en estos días, hablaba con los testigos de Jehová y les preguntaba por un versículo. Porque resulta que yo, comparando mi Biblia con la de los testigos de Jehová, encuentro este versículo. Cuando Jesús habla con el ladrón en la cruz que se arrepiente, Jesús le dice al ladrón, el ladrón le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Jesús le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo iba a estar con Jesús en el paraíso? Ese mismo momento, ese mismo instante en que él se relaciona con Jesús, porque aquí hay una cosa bien real: en el momento en que usted se arrepiente, usted entra al paraíso. Porque disfrutar de la compañía de Dios, aún en este mundo siendo un infierno, el que tiene a Cristo en su corazón vive un Edén. De eso quiero hablar. Y entonces estaba leyendo el mismo texto en la Biblia de los testigos de Jehová. Y entonces los testigos de Jehová le cambian de tiempo a la expresión de Jesús. En la Biblia los testigos de Jehová dicen: de cierto te digo hoy, punto. Estarás conmigo en el paraíso. O sea, lo mandaron por ahí no sé cuántos años al futuro. ¿Me hago entender? Si no me entienden, ya después ustedes. Trato de ser lo más claro posible. Entonces, un puntico le cambió el sentido a esa expresión de la Biblia. Otro versículo de la Biblia de los testigos de Jehová es 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20 dice: porque el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice la Biblia, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así dice la Biblia. ¿Quién es el verdadero Dios y la vida eterna? Jesucristo. Entonces, como los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es el verdadero Dios, ellos dicen que Jesucristo es un Dios, pero más chiquitico que Jehová. Ellos no creen que Jehová y Jesucristo son el mismo personaje. Ellos creen que es otro. Y entonces, para que ese texto no diga que Jesucristo es el verdadero Dios, le añadieron una palabrita. Dice la Biblia de los testigos de Jehová, dice: el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y luego dicen: y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo. Ya separaron a Jesús del Padre.
es el Padre. Ellos no pueden creer que el Padre estaba en Jesús. Eso para ellos es difícil. Entonces, para que la Biblia diga lo que ellos creen, le cambiaron sentido a la Biblia. Bien. Entonces el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó. Volvemos al texto, Gálatas 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se apartaron de la palabra. Y dice Pablo: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entre otras palabras, sea maldito. Anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. ¿Por qué maldito? Porque es que una persona que aparta a otra de lo que las promesas de la Biblia lo envían a maldición. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está el mundo ahora? Violencia, robos, hambre, desempleo. Hermano, y esta violencia cada día se endurece más. Yo me quedo aterrado. Usted todos los días ve noticias y son noticias impresionantes. El ser humano entre más días es más animal, más bestia. En estos días la policía de los Estados Unidos tuvo que matar a un hombre porque se estaba comiendo a otro. Literalmente se lo estaba comiendo, se le comió la cara. Por ahí encontraron a otro en la China que se robaba a los peladitos que pasaban por el frente de la casa de él, los mataba y le daba de comer a sus perros, y parte de la carne de esos niños la vendía como carne para consumir. ¿Eso qué es? Encontraron otro que vivía con un amigo mató al amigo y se le comió el corazón. Esas son noticias que nos impresionan a nosotros todos los días. ¿Qué está pasando con nosotros? Aquí hace poco tuvieron un muchacho que le cortó la cabeza al hermanito y estaba jugando fútbol con ella. Bueno, nosotros sencillamente decimos: no, pues es que esos son locos. Y sí, señor, pero ¿quién es el que está fabricando esos locos? Pues el mundo sin conocimiento de Dios, hermano. Todos los días nuestras personas son más crueles. Hoy justamente estaba hablando con el hermano Edward y él me hablaba de un amigo de él, que era buen muchacho, era buen chico, pero las circunstancias de la vida lo convirtieron en un monstruo. Está en la cárcel porque tiene una buena cantidad de homicidios encima, por ciertas circunstancias de la vida. Y créanme que si usted escucha la historia, uno hasta le da emoción de que se haya convertido en lo que se convirtió, porque, hermano, las circunstancias convierten a la gente buena en monstruos. Te ven, por ejemplo, estos muchachos de la calle que le matan un hijo a cualquiera por quitarle un celular. No se extrañe que el papá del que murió, o el hijo, el hermano del que murió, uno de ellos tome la determinación de matar a más de uno también, por desquitar la venganza de eso, porque eso es lo que uno siembra, cosecha. Eso es inevitable. Eso es una ley que está puesta por Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué está llevando a la raza humana a esta bestialidad? ¿Qué? Pues que nos apartamos de la ley de Dios. La gente va a una iglesia buscando de Dios y resulta que llega el pastor, hermano, y si de pronto llega con platica, el pastor le quita la poquita plata que tiene en diezmos, en ofrendas, hermano, los votos, hermano, la siembra, hermano, pues una cantidad de tonterías, y dejan la gente en la ruina. Y cuando ya no tienen ni 5, Dios les bendiga, hermano, muchas gracias. A mí me ha tocado vivir eso, yo he visto eso, he visto personas que llegan a la iglesia con platica, y el pastor los tiene aquí, los nombran de diáconos, es el ayudante del pastor. Pero cuando llegó otro que tiene más platica, el que estaba aquí lo sientan y viene el otro que tiene más platica. ¿Has visto eso? Yo soy testigo de eso. Y cuando a ese fulanito se le acabó la plata, hermano, ni una visita del pastor,
va por internet, lo van a ver en todo el mundo. Yo soy testigo de eso, yo lo he visto, por eso hablo. Y entonces, por ejemplo, estos días me encontré unos chicos, unos muchachos, y uno de ellos los conocí en la iglesia, niños. Yo les enseñé en la escuela dominical en la iglesia. Y resulta que los muchachos se apartaron, el uno se volvió rockero, el otro anda por ahí todo embolatado, todo loco. Bueno, afortunadamente ahorita están como tratando de encaminarse otra vez. Y yo hablaba con ellos y les preguntaba por qué causa ellos se habían apartado del evangelio. Pues precisamente porque el papá, que trabajaba en una buena empresa, mientras él estaba en la empresa, el pastor lo tenía aquí. Resulta que lo liquidaron de la empresa. Cuando le dieron la liquidación de la empresa, pues ahí sí que es cierto que el pastor se dio cuenta que había recibido un buen billetico, y hasta que él no se dio cuenta que los diezmos cayeron al arbolí, no quedó tranquilo. Eso lo llevaba, lo invitaba a almorzar, a salir. Cuando él sintió que llegaron los diezmos allá, gloria a Dios. Resulta que al hermanito se le acabó la platica, porque lo liquidaron y se acabó su trabajo y se enfermó. Y terminó por allá donde unos familiares de Posada. ¿Y qué pastor lo iba a visitar? ¿Qué pastor se acordaba de él? Nadie. Murió solo en el monte. Y entonces los hijos, llenos de resentimiento, ellos se apartaron a hablarles del evangelio. No, hermano, ¿quién va a creer en un evangelio de esos? Ese no es el evangelio de Cristo. Yo no me imagino a Jesús haciendo una cosa de esas. Yo no me imagino a los apóstoles haciendo una cosa de esas. El evangelio de Cristo es amor, es misericordia, es bendición. Bendito el nombre del Señor. Y por eso tomé el versículo que leímos, Isaías 43, verso 19, dice: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, dice el Señor, no la conoceréis. Y dice el Señor, otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entre otras palabras, cuando usted lee este capítulo se da cuenta de que está hablando el Señor. ¿Cuándo abrió el ríos? ¿O cuándo abrió el camino en el desierto? Es decir, que Él puede volver a hacer hoy lo que hizo en el tiempo de Moisés. Él puede hoy sostener a su pueblo en medio de la miseria y en medio de la crisis. Y entonces dice el Señor, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entre otras palabras, si usted está caminando en su vida y siente que está en un desierto, siente que no tiene lo que necesita para vivir, siente que se está muriendo porque todo se está acabando, si usted siente que no hay empleo, que no hay paz, que no hay bendición, mi Biblia dice que Él se compromete a abrirnos camino otra vez en esa situación. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ustedes recuerdan que cuando Israel iba por el desierto se quejaron porque no había agua, y Dios le dijo a Moisés que golpeara una peña y de ahí salió agua en un desierto. Israel tuvo comida y tuvo bebida 40 años en un desierto. ¿Quién los mantuvo? Dios. Hoy día, hermano, no hay diferencia entre el pueblo cristiano, o no hay diferencia, no, sí hay diferencia. Lo que pasa es que nosotros no sabemos hacer diferencia entre lo que es ser cristiano y no serlo. A un verdadero cristiano, según la Biblia, no le puede faltar nada, según mi Biblia. David dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así dice la Biblia. Y entonces usted de pronto oye a la gente que dice, bueno, pero ¿por qué en las iglesias hay tanta gente pobre? Es que el hecho de que una persona esté en una iglesia no quiere decir que sea justo. Porque la gente cree, por ejemplo, los pentecostales creen que los justos son los que están en su iglesia pentecostal. El testigo de Jehová cree que el justo es el que está en su iglesia de testigo de Jehová. El mormón cree que el justo es el que está en su iglesia de mormón. Pero no. En la Biblia justo
se refiere al que ama la palabra de Dios. Porque la única justicia que hay, ella, la Biblia, es la única justicia que hay. Por eso el salmista David dice en el Salmo 92, como alabanzas al Señor Jesús. Salmo 92 dice el salmista de la siguiente manera: versículo 12. Salmo 92, 12. El justo, oiga bien, otra vez, el justo florecerá como la palmera. Ahora, ¿cómo es la palmera? Sonido. ¿Cómo es la palmera? Resulta, hermano, que la palmera tiene una característica, que la palmera, cuando viene una tempestad, ustedes han visto por televisión, ¿cierto? Los huracanes y vendavales, y ustedes ven, casi siempre pasan las palmitas, ¿no? ¿Qué palmitas? Se acuestan. La fuerza del viento las acuesta. La fuerza del viento las acuesta, pero cuando pasa el vendaval, ellas otra vez quedan derechitas. Eso es un justo. El justo viene la tempestad, viene el huracán, viene la adversidad, y puede ser que eso lo obligue a doblar rodilla y a llorar y a buscar de Dios, pero cuando pasa la tempestad, él está parado otra vez. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué? Florecerán, no se van a marchitar. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. Entonces el justo va a florecer, ¿sí? Va a estar vigoroso, va a estar fuerte. Bendito el Señor. ¿Y quién es el que se va a encargar de que esté vigoroso y de que esté fuerte? Pues Dios. ¿Para qué Dios lo quiere tener fuerte y vigoroso? Para que anuncie que el Señor es recto y que en Él no hay injusticia. En Él no hay injusticia. Así que cuando usted vea injusticia en una iglesia, ahí no está Dios. Cuando usted ve miseria, ahí no está Dios. Cuando usted ve trampas, ahí no está Dios. Aleluya. Porque donde está Dios, florece el desierto. Donde está Dios hay una diferencia. Isaías capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Diga bien, van a haber tinieblas y va a haber oscuridad en las naciones. Vale la pena aclarar que cuando la Biblia se refiere a tinieblas y a oscuridad, no se refiere a las tinieblas literales, se refiere a turbación, se refiere a miedos, se refiere a caminos tenebrosos. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti, ¿qué pasa? ¿También hay tinieblas? ¿También hay oscuridad? No, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Somos llamados para ser diferentes y somos llamados para vivir diferente. Somos llamados para ser testigos del poder de Dios. Somos llamados para ser testigos de las bendiciones de Dios. Somos llamados para ser testigos de la gloria y el poder de Dios. ¿Qué es testigo? Pues que usted vio, que usted sabe, que a usted le consta. Si usted va a decir que el Señor sana, es porque a usted lo ha sanado. Si usted va a decir que el Señor salva, es porque usted lo ha salvado. Si va a decir que el Señor lo bendice, es porque a usted lo ha bendecido.
no hay manera, yo les digo esto en el nombre del Señor Jesús. Y ojalá que no hagan conmigo. Si usted hace lo que esta Biblia dice, no hay manera de que usted viva en miseria ni en pobreza. Yo nunca había visto esto tan claro como ahora. Yo no había visto esto nunca tan claro como ahora. Pero una persona que le crea esta Biblia no tiene por qué vivir en escasez. No tiene que vivir en necesidad. Si está en esa situación, yo le ruego que por favor le pida a Dios sabiduría al Señor, muéstrame por qué cuando llega la hora de pagar el arriendo no tengo, Señor. Muéstrame por qué a la hora que se me acaban los zapatos no tengo con qué comprarme otros. Muéstrame por qué, porque es que esta Biblia no me promete nada de eso. Los predicadores dicen que por ser cristianos tenemos que ser los más arrancados del planeta, que porque Jesús era pobre. ¿Quién dijo que Jesús era pobre, hermano? ¿En dónde está eso en la Biblia? Él se hizo pobre por nosotros, pero Él no era pobre, no era que Él fuera pobre, se hizo pobre. Si se hizo pobre, era porque no era pobre. Jesús era riquísimo. Es más, era riquísimo. ¿Cuántos creen que era riquísimo? Capítulo 11 de Hechos. A mí me dicen que Pablo era pobre y que Pedro era pobre y que los apóstoles eran pobres. No. Esos tipos tenían más plata, hermano, que un tremendo. Y eso lo podemos probar por la Biblia. Romanos 11 y el versículo 36. Romanos 11 y el versículo 36 dice, oiga bien esto, porque de Él y por Él y para Él, ¿qué es? Son todas las cosas. Todas las cosas. Las casas de quién son. Los aviones de quién son. Los carros de quién son. No se le haga raro que de pronto en unos poquitos días estemos andando en Mercedes-Benz y BMW y todo eso. Créame que usted va a ver esas marcas ahí cuadradas al frente. ¿De quién son? De los hijos de Dios. Usted va a ver esos carros ahí cuadrados al frente. Yo no sé en cuánto tiempo y yo no sé qué va a pasar aquí y yo no sé qué va a hacer el gobierno, yo no sé qué va a pasar, pero Dios está haciendo cosas grandes y esta Biblia, algún día la Biblia dice que Él va a tomar los reinos del mundo. Él. ¿Cuándo? Eso depende de usted. ¿El cuándo? Depende de usted. Si usted es capaz de creer esas promesas ahora, comience a tomar posesión de lo que es suyo. Esto es una cosa bien especial. A ver, ¿cuántos aquí son hijos de Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí son hijos del diablo? Ninguno. ¿Y usted cree que Dios es pobre? Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Lo que pasa es que usted ha vivido pobre porque usted no sabe todavía quién es su papá. Que la gente todavía no conoce a Dios. La gente cree que Dios está en las iglesias, en los sistemas, en las religiones, por allá. Van y caminan y buscan por... No. Cuando usted se dé cuenta de dónde está Dios, cuando usted encuentre a Dios, entre otras palabras, usted tiene que encontrar a Dios en usted. Cuando usted se dé cuenta que Dios está en usted, entonces usted es dueño de todas las cosas. Y como usted es dueño de todas las cosas, usted va a tomar posesión de lo que es suyo. Usted va a tomar posesión de lo que es suyo.
No le vaya a pasar, me gustan estas escrituras, bueno, el tiempo ya se acabó y una cantidad de escrituras que necesitamos escudriñar, pero me gusta mucho leer. Vamos a leer esto aquí aquí terminamos. Capítulo 15 y el versículo 11 de San Lucas. Lucas 15, 11. Dice la Biblia, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, estoy leyendo San Lucas 15, verso 11. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Le dio los bienes a uno solo? ¿Cómo dice la Biblia? Y les repartió los bienes. ¿Cuántos muchachos eran? 2. Así que lo que le dio al uno se lo dio también al otro. ¿Sí? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le dio a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero ojo al cuadro que sigue. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando se prendió la fiesta en la casa, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, el criado le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Es decir, el ternero más gordo que encontró lo mataron para la fiesta. Entonces se enojó el muchacho, el mayor, y no quería entrar. Por tanto salió su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Oiga, hermano, lo que pasa aquí. Pero que aquel pelado, él vive una vida sometido, de necesidad, de esclavo, y es más, él dice al papá, a mí nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas, ¿de quién son? Tuyas. Porque el pelado nunca había disfrutado de las cosas. El padre, él dice, nunca me has dado ni un cabrito. Él le dije, hijo, pero es que todas las vacas, los terneros, los bueyes, los toros, todo eso es tuyo. Si las quiere comer todas, cómaselas. Son suyas. Eso nos pasa a nosotros. Tenemos la bendición de Dios, y por estar envidiando al otro y mirando lo que el otro tiene y tratando de ver cómo le quitamos al otro lo que tiene, no disfrutamos de todo lo que tenemos delante de nosotros. ¿Qué necesitamos? Revelación. ¿Qué es revelación? Fe. Para creer que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que como tal debemos de vivir
No le tenga envidia al carro que tiene el vecino. No le tenga envidia a la beca que tiene el mafioso. Usted puede tener una mejor. Esto es como difícil. Esto es verdad. No le tenga envidia a nadie. Siéntase amo y dueño del mundo y comience a caminar en pos de esa fe. Dígale: Señor, abre mis ojos, oh Dios. Yo hasta hoy he vivido como un mendigo, hasta hoy he vivido como un pordiosero, hasta hoy he vivido comiéndole cuento al diablo. Porque hay gente que vive como la canción, ¿no? Me gusta citar lo que la canción, yo la escucho y me da risa. Quiero comprarme a la vida 5 centavitos de felicidad. Eso quiere decir que no tiene nada. Una persona que tiene a Cristo no le compra la vida 5 centavitos, le puede dar todo lo que quiera, porque un hijo de Dios tiene que tener para dar. Yo siempre he dicho, eso es humillante, hermano, y bueno, yo lo he vivido. Es humillante tener que llegar a la tienda del vecino del barrio. Me dio una librita de arroz, me dio unos huevitos para la comida de mis hijos. Qué tristeza cuando ese creyente está llevando los mismos a una iglesia y la ofrenda a una iglesia y están haciendo un edificio de millones y los hermanitos no tienen ni para comer. ¿No esa es una vergüenza? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos son unos sinvergüenzas, ladrones, tramposos, pícaros y ciegos. Porque hay unos que son honrados pero son ciegos, no quieren ver las promesas de Dios y ellos creen que tienen que vivir también en miseria. Hay pastores que viven en miseria también. ¿Por qué? Porque tampoco han visto la gloria de Dios, tampoco conocen al Dios de la Biblia. Hermano, en esta noche estén de pie y démosle gracias al Señor por su palabra.